Esta es una producción de Grupo Fórmula. Se nos dice mañana, tarde y noche que en México pagamos precios muy buenos para la gasolina, que es el país donde menos cuesta la gasolina y bla, 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 bla. Claro, un pequeño factor que nunca incluyen en su prédica es cuánto cuesta de acuerdo a los salarios que se ganan en los diferentes países. Eso es muy importante. En muchos comparativos se usa el salario mínimo, por ejemplo, cuánto gana el salario mínimo en México, cuántos días, horas, meses tienes que trabajar para comprar tantos litros en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y un análisis de este tipo nos ha preparado hoy Ramsés desde McAllen, Texas. Bueno, para comenzar, vamos a comparar México con el mercado de Estados Unidos y principalmente con Texas. ¿Por qué con Texas? Texas consume alrededor de 800,000 barriles diarios de gasolina regular y en México 720,000 barriles. Es decir, ellos consumen 80,000 barriles más diarios, solo el estado de Texas. Vamos a empezar con México. Lo que hicimos es tomar el salario mínimo que está más o menos cerrando números en 173 pesos, el actual para el 2022. Y lo que decidimos es tomar que más del 60% de la población económicamente activa gana más o menos 2 salarios mínimos. Eso fue el punto de referencia. Con esos 300, y es una jornada de 8 horas diarias, y se tomó considerando un tanque de 50 litros de gasolina regular. El costo de hoy en día está en 21.32 pesos el litro en promedio de la media nacional el día de hoy. Con este precio y un tanque de 50 litros ganando 346 pesos una jornada de 8 horas, una persona necesitaría 3 días para poder comprar el tanque de 50 litros. O sea, 3 días de trabajo nomás para el tanque de gasolina. ¿Y dónde queda el pan, la leche, los huevos, los bisteces? Bueno, imagínate una persona que gana solo un salario, tendría que tener 6 días. Bueno, ahora, si sirve de consuelo, es poca la gente que gana un salario que tenga un vehículo para echarle gasolina, mi querido Ramsés. Bueno, en Estados Unidos... Pero la comparación ahí está la comparación. Y me gusta la que hiciste de dos salarios, porque si una persona ganara 3 salarios mínimos diarios, unos 500 pesos al día, tendría que trabajar un día y medio para llenar 50 litros su coche. Exactamente. Y en Estados Unidos lo que hay que considerar es que hay diferentes secciones como se divide en Estados Unidos la forma como se consume la demanda. Yo tomé el PAT número 3, que es como se dividen en Estados Unidos, y el PAT 3 es donde está Texas. En Texas más o menos el día de hoy costaba 21.85 pesos el litro. Más o menos comparado en el estado de Texas, que lo que había comentado, el salario mínimo de ahí es de $7.25, pero la hora. Una jornada de 8 horas ganaría alrededor de $58, que daría como resultado a un tipo de cambio de 21 pesos, alrededor de 1,218 pesos que estaría ganando una persona. En una persona que gane el mínimo que tú nos has mencionado en Texas, mi querido Álvaro, tampoco tendría coche. Hay que ser realistas. No tiene coche. A ver, ¿y por qué yo tengo este dato? Y lo publicó el Houston Chronicle hace un par de meses. Solo el 3% de los asalariados en Texas ganan el mínimo. Entonces yo creo que aquí nos deberíamos ir a lo que es un promedio más o menos, no sé, $19 la hora. Yo creo que podría ser, no ves, vámonos a lo que gana un trabajador en Amazon, $15 la hora. Bueno, entonces mira, para terminar con por qué lo quise comparar con los salarios mínimos, para dar los mismos parámetros, y ahorita te digo con lo que tú me estás comentando, para terminar esta parte. Por favor. Sí, porque entonces, un salario mínimo nadie tiene coche. Ok, son 7.25 y darían $58, serían 1,218 pesos. Él tendría que pagar 1,093 y todavía le sobrarían 125 pesos. Y eso... Ay, ya me perdí. Ahí va. A ver, una persona que gana $7.25 por hora ganaría $58, que alrededor, cambiando al tipo de cambio, serían 1,218 pesos. El tanque de 50 litros, al precio que está hoy en día el litro de gasolina en Estados Unidos, que es de 21.85, le tendría que pagar 1,093 pesos. Es decir, le sobrarían... No, pero no hagas... A mí, ¿sabes qué? Déjalo todo en dólares. Bueno, entonces, en conclusión, en Estados Unidos necesitaría solo un día para pagarlo si una persona ganara un salario mínimo.
Si ganara $15, como tú lo comentas, sería media jornada que estaría pagando el tanque de gasolina. Entonces, haciendo o sea, 4 horas para un tanque de gasolina contra un día y medio ganando 3 salarios mínimos en México. Ganando 3 salarios, exactamente. 3 salarios. O sea, que esto es como se debe analizar y sería muy interesante y se puede hacer a 20,000 cosas, Claro. Usando yo creo que ingresos promedios, no sé, tal vez el PIB per cápita y dividirlo entre los precios de estos productos. Ya sé que son muy arbitrarios estos datos, ¿no, Liliana? Muy difíciles. Pues sí, en realidad es difícil hacer esas cuentas. Yo a veces digo, suenan como cuentas alegres y no quiero decirle a Ramsés que no están bien hechas, pero por lo pronto tienes que tomar muchos supuestos y eso las hace como poco acertadas, ¿no? Entonces, a veces es difícil tomarlas y sobre todo hacer comparaciones entre países. Ahora, pudiéramos hacer para que la gente no crea que estamos de mañosos, porque una medicina que en Estados Unidos te puede costar $300, en México te puede costar 100 pesos. Porque el mercado de las medicinas, en muchas de ellas, en México es mucho más barato, porque la mafia farmacéutica y de seguros en Estados Unidos fija los precios como se les da la gana. Álvaro. Yo creo que otro parámetro, porque ciertamente como lo presenta Ramsés es muy interesante, pero otra forma de verlo es con respecto al ahorro promedio de un norteamericano comparado con el ahorro promedio de un mexicano, y eso te da de alguna base del impacto que tiene sobre sus reservas totales patrimoniales. Y ojo, para los que nos están escuchando, vale la pena señalar que el valor, la mediana de ahorro formal en México es de 7,000 pesos. Y el promedio nacional es 30,000, promedio nacional. O sea, hay gente que, por eso me gusta más la mediana. Y si te vas a Estados Unidos, curiosamente la mediana es de $5,200, mientras el promedio es de $33,000. Entonces, más o menos eso te da una idea del impacto que aumentos de precio tienen en el bolsillo de la gente. Inmediatamente, como decía, es el impuesto más caro a la clase media y baja. Hugo. Una pregunta, Ramsés, pero ¿cuál es el consumo, o tienes el dato del consumo per cápita de gasolina en Estados Unidos contra el de México? Porque esto también tiene que ver muchísimo con la cultura del transporte. En Estados Unidos, bueno, digo, a ojo de buen cubero, la inmensa mayoría, muchísima gente tiene carro, tiene automóvil individual, no hay tanto colectivo como acá. Y yo creo que también hay que ver en esta parte cuál es el consumo per cápita de gasolina allá contra el de acá, no hablando bueno, no te vayas muy lejos. México tiene 129, 130 millones de habitantes y consumimos ¿cuántos litros diarios, Ramsés? Son 720,000 barriles diarios que se consumen de gasolina regular. Bien, Texas tiene apenas 29 millones de habitantes, 100 millones menos que México. ¿Y cuánto consumen Texas? 820,000 barriles. O sea, que en un solo estado consumen, con menos población, consumen más gasolina que toda la República Mexicana. Vaya, a ver, lo que es muy importante... A ver, este análisis que trae Ramsés es muy importante porque nos vienen con el cuento chino de que en México es muy barata la gasolina. No lo es si tomamos en cuenta el ingreso del mexicano y que no se nos olvide que los precios se fijan a nivel internacional, por más que el gobierno nos quiera decir que no. Sí, y Eduardo, nada más para dejar este último dato, fíjate, en Estados Unidos hay 146,000 puntos de ventas de combustibles y en México hay 12,909. En Estados Unidos consumen más de 12 millones de barriles entre gasolina y diésel y en México 1 millón. Es casi 12 veces el mercado de Estados Unidos. Entonces es muy complicado. Y eso te demuestra el tipo de economía y el tamaño de la economía mexicana junto a la de Estados Unidos. Sí, y por último, California posiblemente dé $400 a los consumidores para subsanar un poco, y por ejemplo Georgia y Maryland ya están quitando los impuestos al combustible cuando menos 2-3 meses. Bueno, los estados republicanos
le van a bajar los impuestos para después acusar a Joe Biden de no bajar los impuestos federales. Hay mucha política en esto, ¿eh? Sí, si no. hay mucho. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.